¿Están? ¿Cómo les va? Un minutito que necesito chequear con el equipo del ministerio para la grabación y ya hacemos una breve presentación de todos y todas, por favor. Gracias. Perfecto. Hola, buen día. Estamos grabando. Gracias, muy buenos días. Bueno, nos informan desde el ministerio que se está grabando, así que no hay ningún inconveniente con eso. Si les parece entonces, antes de hacer una ronda de presentación muy breve, recordarles, por un lado, que quienes estamos aquí presentes somos, bueno, los integrantes, los organismos integrantes de la CIPERNI. Por otro lado, contarles, de acuerdo a lo que intercambié con el señor Giglio y con el señor Tusset, es que los tiempos, digamos, es de 11 a 12 esta reunión, con lo cual, digamos, la propuesta de oradores nos la pasaron los requirentes. Teniendo en cuenta esto, recuerden, ¿sí? El tema de los tiempos, si quieren hacer preguntas y demás, para poder aprovechar el espacio, porque oportunamente Giglio había indicado que eran una cantidad de oradores por 40 minutos y después Tuset indicó que eran 50, digo, más que nada para que los tiempos alcancen. Si acaso no quedan todas las consultas o preguntas o lo que quieran mencionar en este espacio de la hora, bueno, queda correo electrónico para cualquier elemento o información que quieran sumar, digo, para que aprovechemos este espacio, pero si se termina a las 12, digamos, las inquietudes o temas que quieran mencionar quedan para ese espacio para que no se pierda. Así que bueno, si les parece, ya que tengo la palabra yo, por el Ministerio de Salud, me presento y le doy la palabra a los profesionales del Ministerio que me están acompañando y le doy después la palabra a los otros organismos integrantes de la CIPERNI presentes. Bueno, mi nombre es Marina Dorman, yo soy coordinadora de salud ambiental del Ministerio de Salud de la Nación. Doctor Izaguirre, le doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Gracias por la participación en este encuentro. Soy Luis Izaguirre, soy médico, soy asesor en la Coordinación de Políticas Socioambientales del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, voy a continuar. Buenos días. Soy Mariela Chervín, asesora legal e institucional de la Coordinación de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Gracias. Le paso la palabra al equipo del Ministerio de Ambiente. Ahí lo veo, Leo. Buen día, soy Leonardo Di Paolo del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Calidad Ambiental y Recomposición. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lucila Cuneo, trabajo también con Leonardo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No se te escucha. Perdón, le paso, gracias Leo, gracias Lucila, le paso la palabra a la Defensoría, que veo su representante. Estás No muteada, se te escucha. Inés. Pero ¿cómo no tengo micrófono? Ahora sí. Ahí sí, ahí te Se escuchamos. empezó a escuchar un poquito. Un audio con micrófono.
Bueno, si querés, Inés, hacer algún comentario por el chat, pero bueno, mientras tanto, te damos la bienvenida también de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, y queda los integrantes de la CIPERNI, bueno, el ENRE y ENACOM, si están presentes, les doy la palabra también. Hola, buenos días. Soy Esteban Almará del ENRE. Hola, Esteban, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿ENACOM se encuentra? No. Bueno, si les ¿Escucha parece ahora? entonces, sí, ahí sí, Inés, sí, sí. Ah, perdón. Mi nombre es Inés Rivera, del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Bueno, si no hay más organismos presentes, les doy la palabra a los requirentes. Si quieren presentarse, no sé cómo prefieren organizarse, pero bueno, cedo la palabra. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos Gracias, días. Bueno, yo soy integrante de Motesa. Tengo un compañero que, bueno, que no ha podido ingresar. Él iba a iniciar con la reunión. Y, bueno, voy a iniciarla yo. Vamos a ir hablando en la medida que nos vamos a ir presentando en la medida que vamos a ir hablando, ¿sí? Así que yo voy a hacer como una introducción y como para más o menos hacer una especie de reseña. Dejo la cámara apagada, recién la abrí, pero bueno, la aplicación me pide que la apague para que pueda tener un mejor retorno por el hecho de que estoy con muy mala conexión en este momento, ¿sí? Mi nombre es Viviana, soy de la ciudad de San Nicolás, docente. Y bueno, acá voy a arrancar con una breve reseña de qué es lo que vamos a estar haciendo acá y por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Buenos días, estimados miembros de la comisión, especialistas y profesionales invitados y demás presentes. Mi nombre es Rolf, que sería la persona que iba a hablar hoy, actualmente presidente de Motesa, que es nuestro presidente, que es el Movimiento por Telecomunicaciones Sanas. Pero ante todo, un vecino más preocupado por esta situación que avanza y sigue sin resolverse. Vive en una pequeña localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. El 7 de diciembre del 2022, más de 300 vecinos de 14 municipios de 7 provincias del país se presentaron mediante nota ante el Ministerio de Salud pidiendo se convoque a deliberar, se conforme en su integridad y se registre a modo audiovisual la deliberación de la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, CIPERNI, y se integre con representantes de todos los estamentos de la sociedad comprendidos en la temática de la instalación y funcionamiento de antenas de telecomunicaciones, en la que solicitamos estar incluidos, tal como lo autoriza la norma de creación de dicha comisión, científicos y letrados de nuestra confianza. Fundamentalmente solicitamos que se emita el informe del artículo 6 de la resolución 694 del año 2009 sobre el estado de situación en la Argentina y en el mundo de los efectos biológicos que causan la exposición a las radiaciones no ionizantes y a los campos electromagnéticos en general. Solicitamos se incluya en el reporte el impacto de la tecnología 2, 3 y 4G y especialmente la tecnología 5G, teniendo en consideración que en el corto o mediano plazo se instalarían en el país 40.000 antenas más con esta última tecnología. Hoy, el advenimiento de la tecnología 5G es un hecho, ya que la licitación del espectro ha sido abierta y en fecha próxima deberán presentarse las ofertas. También solicitamos la sanción del estatuto o reglamento que gobierne el funcionamiento de la comisión para el que propusimos se tuvieran en cuenta las siguientes consideraciones o grabaciones audiovisuales de las reuniones o forma de las reuniones a distancia o audiencia pública antes que se apruebe el informe mencionado en el párrafo precedente. La comisión debió preparar, investigando sobre los efectos biológicos que causan las exposiciones a las radiaciones no ionizantes y a los campos electromagnéticos, un estudio y sus conclusiones que debió haber sido entregado por dicha comisión al ministro de Salud antes de enero del 2010.
A pesar de la gravedad de la cuestión, lamentamos comunicarles que dicho informe todavía no ha sido elaborado en estos casi 14 años. A partir de dicho informe, en el Ministerio de Salud podría y debería actualizar, a la luz de nuestros estudios y conclusiones de la ciencia, su normativa con respecto a la protección contra las radiaciones no ionizantes, sancionada en el año 1995 sobre la base de unos estudios realizados en el año 1988. Estos estudios exclusivamente sobre los adultos, sin contemplar, por ejemplo, los efectos de las radiaciones no ionizantes en mujeres embarazadas, niños o al medio ambiente, como se verá más adelante a partir de las exposiciones de los técnicos aquí presentes. El estado actual de la ciencia nos lleva a una gran preocupación, o al menos nos enciende una señal de alarma, por cuanto, de ser correctas nuestras interpretaciones actualmente y según la normativa que el Ministerio de Salud ha dictado y se encuentra vigente, estaríamos peligrosamente desprotegidos. Es por ello que nos presentamos ante ustedes con el objetivo claro y conciso. Solicitamos que, en atención a la gravedad de los numerosísimos hechos, datos, estudios y estadísticas de las que arribaron científicos internacionales de prestigio que expondremos a continuación, solicitamos enfáticamente que la Comisión realice los estudios correspondientes analizando la información que el CIPRASEM le ha suministrado y proceda a actualizar la normativa protectoria vigente, indudablemente obsoleta. Solicitamos además, como reza la resolución 694/09 y que uno de sus artículos autoriza, como la solicitamos en nuestra presentación del 7 de diciembre del 2022, que se nos permita conformar parte del CIPERNI. Además, solicitamos se dé una respuesta concreta a las presentaciones realizadas por los vecinos de San Rafael Mendoza, como de decenas de otros municipios que ya también están accionando teniendo en cuenta los estudios aportados por el CIPRASEM, que sabemos le han sido enviados hace meses. La gravedad de esta cuestión de la falta de coordinación entre el Estado nacional, los municipios y la provincia, etc. El CIPERNI es un organismo indicado para realizar estos estudios por su comisión plural y es quien debe elaborar el informe para que el Ministerio de Salud avance en la regulación. Esta fue y sigue siendo la base en que se sustentó su creación hace más de 20 años. Sin otro particular, me despido agradeciendo esta oportunidad y cedo la palabra a mis acompañantes que harán sus aportes correspondientes. En este caso va a comenzar a hablar el doctor en radioquímica, Rodolfo Tusset. Muchas gracias, Viviana. Gracias a vos. Antes de pasar al señor Tusset, una cosita que no te quería interrumpir no quería que justo fuera alguna línea que quisieras resaltar. Solamente por el tema de los tiempos vamos a estar avisándoles cuando falte un minuto, así no se pierde la conclusión a la que quieren arribar cuando van presentando. Justo llegaste, pero digo para las próximas intervenciones así somos respetuosos con todos los que quieran comentar, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias. Me presento. Mi nombre es Rodolfo Tusset. Largo el cronómetro. Voy a hablar 9 minutos para dejar un tiempo para preguntas. Les cuento que, yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, he trabajado en la RN durante mucho tiempo y mi perfil, yo soy especialista en protección contra las radiaciones. Estuve a cargo del licenciamiento de Embalse, Atucha, Chernobyl, y en el tema de las radiaciones no ionizantes empecé a trabajar en el año 2000, hace unos 20 años. Incluso yo fui uno de los originadores de este CIPERNI, que era primero una comisión independiente y después, a través de la relación con el doctor De Tito, se transformó en un organismo del Ministerio de Salud Pública. Bueno, voy a hablar del tema. Es decir, yo creo que si no tomamos medidas urgentes, si no cumplimos con las normas, estamos realmente en grave problema. Yo soy el presidente de una comisión interamericana de protección contra los campos electromagnéticos, que está integrada por 19 países. Hay expertos de Argentina, son 8, dentro de los cuales está
por ejemplo, el responsable de la cátedra de antenas de la Facultad de Ingeniería, está la doctora Lofeudo, que es especialista en Derecho Ambiental, está el ingeniero Abel González, que es representante de Argentina ante Naciones Unidas, es decir, gente de alguna manera de distintas extracciones, hay biólogos, está el doctor Orfila, que es cirujano, especialista en operaciones de neurinoma del acústico, etc. Bueno, esta comisión llamada CIPRASEM envió primeramente a la comunidad médica. Hasta el momento ha enviado 5 comunicados y ha enviado 2 notas al Ministerio de Salud y a todas las autoridades, porque esto que fue al Ministerio de Salud fue además al Ministerio de Medio Ambiente y a varios organismos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hasta el momento hemos tenido reuniones, algunos han respondido diciendo de que no es el tema de su jurisdicción, pero no hemos tenido hasta ahora respuesta. Lo que pedimos en esas notas es simplemente cumplir con la normativa internacional para proteger a la población. La Organización Mundial de la Salud ya hizo una declaración el año pasado diciendo de que no hay un sistema de protección contra las radiaciones no ionizantes semejante al que hay para las radiaciones ionizantes. Y esto es muy grave. Al no haber un sistema de protección, la gente de alguna manera no tiene posibilidad de que sea controlado las dosis que reciben. Acá hay un problema que podríamos definir como una especie de, no sé, de suicidio colectivo, porque hay, por un lado, una enorme adicción en este momento al teléfono celular, pues especialmente en los chicos, y no hay información de ningún tipo sobre los riesgos que esto implica. Y eso es lo grave. O sea, la gente puede hacer lo que quiera, pero de alguna manera tiene que estar informado de qué es lo que ocurre. Podría darle muchísimos ejemplos, pero por ejemplo me viene a la mente de que el mes pasado solamente la Sociedad Europea de Cardiología publicó un estudio hecho sobre 200.000 personas en Europa durante muchos años, donde se evidencia el aumento de la presión arterial debido a la exposición a los teléfonos celulares. Bueno, y con datos muy preocupantes, solamente 4 minutos por día de uso del celular implica un 15% en el aumento de la presión arterial. Bueno, esto obviamente no fue publicado en ninguna parte. Esto implica, de alguna manera, un aumento del riesgo de ACV. Y como esto podría mencionar muchas otras cosas, porque hay muchas enfermedades. Todo esto ya se avisó, ¿no es cierto? Ya de alguna manera, espera un momentito. Sí, de alguna manera, la Agencia Internacional del Cáncer, el IARC, ya en el 2003 avisó de que las radiaciones no ionizantes son un posible cancerígeno, y en el 2013 avisó lo mismo sobre las radiaciones no ionizantes de radiofrecuencia. En ese momento no se fue más lejos, o sea, solamente se dijo que era un posible cancerígeno porque no había información sobre animales. Luego, en el 2018-2019, hubo experiencias con animales donde el resultado fue de que es un carcinógeno claro, digamos, las radiaciones. O sea, se encontró en las ratas, en el estudio NTP de Estados Unidos, se encontró que en las ratas había solamente con la mitad del tiempo expuesta a la exposición de un celular, había un 3% de cáncer con relación a las ratas testigo en las cuales no había nada. Estos números son gravísimos. Imagínense un 3%, si lo extrapolamos a humanos, con la población que está usando celular, significa millones de muertos. Por otra parte, se ha observado que ha habido un aumento
en los países que tienen estadísticas en el caso de los tumores cerebrales graves, no en los leves. En los graves, como astrocitoma, glioma, glioblastoma multiforme, se ha observado en Francia, en Inglaterra, en Suecia, en Australia, en Brasil, que está cerca nuestro, se ha observado que un aumento claro de la frecuencia, que pasó en promedio de 2 casos cada 100.000 habitantes por año a 10 casos. O sea, se multiplicó por 5. Si uno hace los números de qué implica este aumento de frecuencia, son hasta el momento 5 millones de muertos, porque son todos tumores de alguna manera mortales. O sea que todo esto ocurre y el problema es que la gente no está informada. Entonces, es necesario informar a la gente, es necesario, obviamente, cumplir las normas. Y además de esto, les digo de que el ICNIRP, en la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, que fue fundada por el IRPA, que es la Asociación Internacional de Protección Radiológica, en el 1992, en Toronto, reunión en la cual yo estuve, pero el ICNIRP se designó para proteger a la gente con un estatuto que luego no cumplió. El estatuto decía de que toda norma del ICNIRP debía ser enviada con 3 meses de anticipación a todas las sociedades de protección radiológica del mundo y además el comité ejecutivo del IRPA. Eso no lo hizo. Y eso hizo de que el ICNIRP se empezara a desviar. De todas maneras, debido a la presión del IRPA, de la Asociación Internacional del Trabajo, de la OMS, de el ICRP, que es el organismo que regula las radiaciones ionizantes, y el UNSCEAR, que es un organismo de Naciones Unidas, se obligó, es lo que tengo que decir, al ICNIRP en el 2020 a sacar los principios del ICNIRP. ¿Qué dicen los principios del ICNIRP? Que es de alguna manera una norma dada por el organismo justamente responsable de la normativa en esto. Bueno, el ICNIRP dice de que no hay diferencias entre el accionar de las ionizantes y no ionizantes, y por lo tanto propone un único espectro electromagnético, uno solo, que incluye las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Esto es una decisión fuerte, ¿no es cierto? El tema es que es el mismo mecanismo de acción a través de, en forma indirecta, produce la rotura del ADN, las mismas consecuencias, que son, por ejemplo, el cáncer, y se debe aplicar a ambas radiaciones los mismos principios. El principio de justificación, optimización y los límites establecidos. Y además la misma norma, que es el ICRP 103. Esto lo hemos pasado al ministerio, le hemos pedido al ministerio que lo haga, ¿no es cierto? Porque además la OMS dice no tenemos un sistema de protección, cumplamos esta norma, cumplamos con el ICRP. Simplemente lo que se pide es, no se está en contra de las tecnologías, no se está en contra del avance, de la modernización. Lo que se quiere es que además se piense en la gente. Y este gobierno tiene un concepto que es primero la gente. Si es primero la gente, ahora se van a usar, creo que es del orden de $1.000 millones a las compañías para, de alguna manera, el 5G. Bueno, es decir, por lo menos usar algo del dinero para la protección, establecer un organismo de control. No puede ser de que no haya un organismo de control. No lo decimos nosotros, lo dice la OMS. No hay un organismo de control, como sí lo hay para las ionizantes. Acá en el país está la Autoridad Regulatoria Nuclear y hay también el Grupo de Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud que se ocupa de las radiaciones ionizantes, pero nadie se ocupa de las no ionizantes. Incluso
la ARN tiene experiencia en el uso de la norma ICRP 103 y podría de alguna manera, por lo menos temporalmente, ocuparse también de las radiaciones no ionizantes. Pero no puede ser de que no se ocupe nadie, de que no haya absolutamente ninguna información para el público. Entonces, yo les pido, entre otras cosas, que lean los documentos que hemos enviado al Ministerio de Salud. Hemos enviado documentos de todo tipo, por ejemplo, documento de Martin Pol, que habla sobre, escuchen, la enfermedad de Alzheimer está ocurriendo en gente joven, en gente de 30 y 40 años. Esto, lo único que usa el CIPRASEM son documentos publicados en revistas con revisión de pares. Perdón, el Sí. tiempo, son 11 minutos. Digo por los otros Bueno, listo, expositores. ya está. Si quieren seguir Ya hablando, está. no hay problema. Lo que quieran. No. Simplemente este trabajo, hay otro trabajo de Balmori muy importante en 40 países, donde se ve qué ocurre con los vecinos de las antenas base. ¿No es cierto? El trabajo de Havas, donde se ve durante la pandemia en Estados Unidos la diferencia de muertes que hubo entre los lugares donde había 5G y los que había 4G. ¿Por qué? Debido a que el 5G obviamente aumenta en factor 4 las dosis que recibe la gente, tiene además frecuencias que no tiene el 4G, y esto motivó que se haya demostrado de que bajan las defensas, y al bajar las defensas aumentó el número de muertos. Hay 500.000 de muertos de diferencia entre los lugares con 5G y 4G. Todo esto puede ser obviamente discutido, pero es necesario que esté informada la gente, es necesario que las autoridades vean, lean los estudios que se publican, y es necesario de que se apliquen las normas del ICNIRP, las normas del ICRP, que ha sido tomado como todo. Eso es lo que de alguna manera se pide, y que se respondan las notas. Mandamos una nota en octubre del año pasado y otra nota en febrero de este año. Han pasado 6 meses. O sea que si no hay reacción, estamos permitiendo que cada vez mayor cantidad de enfermedades y de problemas. Y he hablado solamente de un 1% del que podría hablar. Disculpen el tiempo, le dejo la palabra a otra persona. Si tienen alguna pregunta, por favor, o alguna objeción o comentario. Antes de continuar, solo quería presentar que llegó Alejandro Lapasta. Si querés, Alejandro, presentarte. Gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente, gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor Tusset y demás personas que conozco, que hemos ¿Qué estado tal, discutiendo Alejandro? desde el principio? Bien. Gusto de verte, gusto de verte. Igualmente, doctor. Hemos estado en muchas reuniones. Yo soy el responsable técnico del área de radiofísica sanitaria, y como mencionó el doctor Tusset, es uno de los 2 organismos que controlamos distintos tipos de radiaciones ionizantes, y que en su momento participamos de los manuales de la resolución 202 en conjunto con el doctor Portela, etc. Tengo 40 años de servicio en el tema, y estaba escuchándolo muy atentamente, como lo hago siempre, doctor, y llegué en el intermedio entre que la señora Viviana estuvo antes hablando. Cierto es que es importante escuchar todas estas informaciones. Voy a pedirle a quienes coordinan también nuevamente más información para también aportar mi opinión al respecto a través de nuestros organismos. Siempre es importante escuchar estos aportes, ver el tema. Usted mencionó el tema de las frecuencias. Una de las cosas que nosotros hemos pedido a la Comisión de Comunicaciones actual, bueno, el ENACOM, que se nos provea formalmente valores de potencias y frecuencias de los proyectos de instalación 5G, porque, como usted bien sabe, para poder hacer un análisis objetivo del tema es necesario conocer cuál es el verdadero agente de riesgo, es decir, con qué frecuencia, con qué potencia y de qué manera van a estar actuando, es decir, de algo potencial que todavía no está instalado, y compararlo frente a potencias y frecuencias de lo ya instalado.
Así que estamos a la espera también de ese dato en la reunión anterior que tuvimos. Todavía no lo he recibido. Voy a leer atentamente la documentación que usted le mandó al grupo que coordina esto, ¿sí? En los próximos días. Nada más. Y un saludo. Gracias, Alejandro. Muy amable. Bueno, ¿quién continuaba como orador, oradora? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Franco Giglio. Soy vecino de la Municipalidad de San Rafael y de la provincia de Mendoza. Voy a apagar la cámara para que el audio se escuche mejor. Soy miembro y abogado de Motesa, el Movimiento por las Telecomunicaciones Sanas. Los estudios científicos que se encuentran en los expedientes y que han sido adjuntados por el CIPRASEM en sus 2 notas, a las que me remito en honor a la brevedad, más todos aquellos a los que los expertos hicieron y harán referencia, contradicen la premisa fundamental que tanto el Ministerio de Salud como el ENACOM han sostenido. Y esa premisa es que la exposición a campos electromagnéticos por debajo de los límites que ha establecido el Ministerio en el año 1995 no causa efectos negativos a la salud. Sin embargo, de los estudios sobre los que el Ministerio basa su premisa, se advierte que los límites han sido concebidos exclusivamente para protegernos contra efectos térmicos de la exposición a las radiaciones no ionizantes, mas no contra efectos no térmicos. Tampoco se ha discutido en la elaboración de esos estudios ni la exposición a largo plazo de las radiaciones no ionizantes, ni a pulsaciones, ni a modulación, ni a exposición de niños o mujeres embarazadas, ni el impacto en el medio ambiente, ni el impacto en las personas denominadas hipersensibles o con hipersensibilidad electromagnética, ni la implicancia de desarrollos tecnológicos que han ocurrido desde 1995, incluyendo la actual omnipresencia de dispositivos inalámbricos y el Wi-Fi, y sobre todo la emergencia de la nueva tecnología 5G. A propósito de esta última, y como se dijo, la semana pasada, el ENACOM lanzó la licitación para la adquisición de las bandas del espectro radioeléctrico que destinarán a la emisión de las ondas para la transmisión de datos, lo que nos pone más cerca de la instalación de 40.000 antenas de telecomunicaciones más. Los estudios que se acompañaron y los que los expertos podrán acompañar a requerimientos de la comisión del CIPERNI demuestran que existen efectos negativos en la salud causados por la exposición a ondas electromagnéticas por debajo de los límites establecidos por el Ministerio de Salud en 1995, incluyendo evidencias de cáncer, enfermedad por radiación, efectos adversos en el sueño, la memoria, el aprendizaje, la percepción, las habilidades motoras, la salud reproductiva y la salud de los niños. Capítulo aparte merecen los efectos sobre el medio ambiente en los que no podemos entrar por razones de tiempo. A partir de la información que existe, entonces, actualmente en el expediente, se ha provisto al CIPERNI y al Ministerio de Salud con evidencia de que sus actuales regulaciones son inadecuadas para la protección de la salud y del medio ambiente, y las premisas y hechos sobre los que se basa su razonamiento han sido puestos en duda por el paso del tiempo, el advenimiento de la tecnología y los descubrimientos de la ciencia. Consideramos que el CIPERNI y el Ministerio de Salud deberán justificar frente a la sociedad su decisión de no actuar, adoptando estándares normativos internacionales que impliquen una mayor protección para las personas y para el ambiente. El Ministerio de Salud y el CIPERNI deben considerar los estudios que se han acompañado, realizando un análisis exhaustivo de los mismos, tal como le ha encomendado la Resolución 674 del 2009 del Ministerio de Salud, que permanece incumplida. Nada más. Muchas gracias. Alejandro, querías comentar algo, que vi que levantaste la mano. Sí, quería preguntarle al doctor si el tipo de efecto planteado por debajo de los valores límites, que todos en reuniones que estuvo el doctor Tusset en el Copitec y demás, hubo un planteo, no es un planteo formal del ministerio, de establecer restricciones de dosis, como se hace
en los diseños de instalaciones de radiaciones ionizantes, de rayos X y de fuentes radioactivas, es decir, se toma un límite, se toma una restricción del diseño, X valor a establecer por debajo del mismo. En el campo de las ionizantes, para este tipo de efectos compatibles con los manifestados aquí, más allá de la diferencia entre unos y otros, es el tema de ser estocásticos. Usted contempla, conforme su conocimiento, que el tipo de efecto por debajo del umbral sería de naturaleza estocástica o sería de naturaleza determinística. ¿Existiría o no existiría un umbral? Conforme su conocimiento o lo que pueda ir aportando a lo largo del tiempo. Es decir, esto es una cosa dinámica. Lo cual eso lleva a una diferente posibilidad, en el caso de así decidirse oportunamente, de establecer un nuevo límite más restrictivo o el mecanismo que proteja a la gente, que sigue siendo nuestro objetivo, como lo es con las radiaciones ionizantes. Eso quería aportar, si sabía usted si era de naturaleza estocástica o no. ¿Puede decir algo, Franco? Yo puedo decir de que están las dos cosas. Es decir, con respecto a los determinísticos, cerca de las antenas se ha medido aumento de las aberraciones cromosómicas muy por debajo de los límites. Y eso trae aparejado discéntricos, células binucleadas. Esto está, no sé, puedo hablar de 300 trabajos. 300 trabajos, ¿no es cierto?, publicados por Henry Ley, hace solamente un par de meses, donde en esos 300 trabajos uno puede encontrar efectos determinísticos en personas, en gusanos, en sangre, en todo lo que uno se le puede imaginar. Y obviamente también están los estocásticos, porque el cáncer es un efecto estocástico. Naturalmente que a partir de 0 aumentan los efectos. Y esto, la OMS está pidiendo cumplir no con los límites, con los criterios, con los principios básicos de radioprotección, Alejandro. Están pidiendo que se optimice, están pidiendo de que se acepte solamente lo que está justificado. Por favor, y la optimización. por favor, sí, calma. Sí. Gracias. Y Gracias. la Estamos escuchándonos todos. Gracias. Sí, sí. La optimización es de alguna manera tratar de que las dosis sean tan bajas como sea posible. Ustedes saben que en Rusia o en Suiza los valores permitidos de densidad de potencia son 100 veces inferiores a los nuestros y ellos se comunican. No está justificado, por ejemplo, la señal de geolocalización que emite el propio teléfono celular, lo cual produce dosis en las personas. Y eso puede ser perfectamente cambiado por un sistema manual de geolocalización. O sea que hay efectos determinísticos por debajo de los límites. Yo diría 100 veces por debajo de los límites, porque 100 veces por debajo de los límites ya se abren los canales de calcio que provocan la inhibición de la calcineurina. Y obviamente Rodolfo, en el caso de cáncer. Perdón, ya está. Sí, Rodolfo, yo lo que quería aportar en ese sentido es que también era uno de los puntos que debía realizar el CIPERNI. Está en la resolución, los estudios en vivo, in vitro y bla, 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 bla. Entonces, esto también surge como una obligación del CIPERNI incumplida. Además que obviamente está todo lo que dijo Rodolfo, que estaría subsanado con claramente investigación internacional y evidencia científica internacional, pero esta también es una obligación incumplida del CIPERNI. Bien, yo lo que les preguntaba, que tuve respuestas, apuntaba a saber cuál es un efecto de una restricción en cuanto a disminución probabilística o no, tal cual se hace con la radiación ionizante. Y sepan que cada vez que se nos consulta de distintos ámbitos de aplicaciones de estos, nosotros decimos desde hace años, yo diría décadas, que hay que aplicar el principio precautorio, el de optimización, y justificar cada una de las exposiciones. Igual que lo hacemos con las ionizantes. Eso nunca lo hemos dejado de hacer, sépalo, y de hecho están los diferentes informes que hemos firmado.
Es decir, nunca dejamos librado a que está bien porque está debajo del límite, sino que se busque tan bajo como sea razonable. Lo hemos hecho desde siempre para ionizantes de alta frecuencia y de baja frecuencia. Eso está en los documentos que he firmado durante décadas. Obviamente no podemos establecer un valor concreto en función de que todavía no tenemos esa certeza. Bueno, es un tema de evaluar. Casualmente, como hemos charlado en otras reuniones, también con la doctora, que ha participado de reuniones del CIPERNI en anterior oportunidad, que por qué se descontinuó y todo lo demás no es algo que yo pueda manejar, porque sea ajeno a mí. Bueno, nada más. Bueno, Karina, después siguen ¿puedo hacer las... una pequeña, Sí, ten en cuenta una pequeñísima? que OSET 40, no sé cuántos oradores más quedan para que todos puedan ser 30 escuchados 30 segundos, y como aprovechar. 30 segundos. Porque el doctor Lapasta me preguntó y yo la verdad que no cuento con los conocimientos. Por suerte el doctor Tuset aclaró. Simplemente decirle que justamente este es el ámbito, creo yo, creemos en Motesa, para que se discutan estas cuestiones como las que planteó el doctor Lapasta. Yo me pregunto cuántas veces en los últimos 5 o 6 años se han producido este tipo de discusiones dentro del seno del CIPERNI y se ha llegado a alguna conclusión. Justamente lo que yo venía demandando es algún tipo de actividad de cumplimiento con las normativas. Nada más. Le doy la palabra al doctor Gustavo Fano. ¿Ahí se me escucha? Bueno, buen día. ¿Cómo están? Estaba escuchando atentamente todo. Bueno, no vamos a hacer, en este caso yo quería, bueno, primero me presento, soy Gustavo Fano, doctor en ingeniería, me dedico al tema de radiaciones no ionizantes, propagación en materiales, en antenas, en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, entonces, como aporte, digamos, acá puedo hacer, sin duda que hay un montón de efectos, más allá de todos los efectos que no los vamos a enumerar, ¿no es cierto? Pero lo que sí me gustaría enumerar es las capacidades que se han tenido para hacer, por ejemplo, las primeras resoluciones en el año 88, que ha venido el doctor Juseis ha traído al doctor Portela, él trabajaba en Georgia Tech, y afortunadamente pudo fundar el laboratorio INDEBio, y sobre la base del laboratorio INDEBio, que era un laboratorio de CONICET, que por suerte pudo hacer investigaciones, trabajó con radiación de radar de alta potencia, con radar naval, y conozco también a la gente que lo hizo, sobre animales, ¿no es cierto? Entonces él hizo toda una serie de experiencias muy interesantes. Claro, obviamente que el Ministerio de Salud en ese momento, en esa oportunidad, tomó los conocimientos del doctor Portela y bueno, sobre esa base hizo la resolución, ¿no es cierto? Pero eso data del año 88, donde se estaban trabajando con los efectos térmicos, ¿no es cierto? Creo que todos sabemos lo que es un efecto térmico, que es la manifestación de la elevación de temperatura de 1 grado respecto a la radiación en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para disminuir el riesgo en la radiación, se decía, bueno, para que no se manifieste el efecto térmico, se produce 100 veces, se permite 100 veces menos como límite de radiación. O como, digamos, cada país tomó su determinada normativa, haciendo la consideración que la radiación tenía que ser mucho menor para que se manifieste el efecto térmico. Bueno, muy bien. Pero claro, eso hay que tener en cuenta que el efecto térmico lo propuso Hermann Schwann en el año 53. Y cuando propuso la medida de protección, el doctor Schwann, lo único que existía eran radios AM, FM y radares. No existía telefonía celular, no existía GPS, no existía ni 1, 2, ni 4, ni 5G. Y ahora estamos hablando de 6G y ya estamos hablando de las licitaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto?
la tecnología está avanzando y nosotros no estamos haciendo los estudios que correspondan al caso, seriamente, ¿no? Porque, ¿qué es hacer un estudio seriamente? Creo que todos sabemos que es hacer lo que hizo el doctor Portela, dio el ejemplo, ¿no? Bueno, hacer un laboratorio, convocar a todas las capacidades, que hay muchas en el país, CONICET, el Instituto Campomar, las universidades públicas, que son varias, la UBA, Córdoba, La Plata, Rosario, y bueno, y hay muchas más, Mendoza, Tucumán. Cada una tiene su grupo, convocar a biólogos, convocar a ingenieros físicos, abogados, hacer un equipo bien multidisciplinar y trabajar sobre una norma haciendo las mediciones que correspondan sobre los efectos en animales, ¿no es cierto? Que es lo que siempre se hace. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es considerar que se está haciendo una licitación, pero no se sabe sobre los efectos que va a producir en la población. Entonces, bueno, eso es una alerta y es una responsabilidad que todos tenemos, porque yo también estaría incluido si no lo digo, ¿no? Entonces, en mayor medida, el Ministerio de Salud y el CIPERNI son los que tienen que encabezar el trabajo en grupo, en conjunto, ¿no es cierto? Así que ese es el pedido que les hago, porque, bueno, hay muchas evidencias de que hay efectos que no son térmicos y ya le hizo la lista a Rodolfo, que es interminable, desde leucemia, el doctor Orfila les va a comentar sobre los tumores en el acúsico, distintos tipos de cáncer, problemas en la sangre, bueno, hay infinidad de problemas y, bueno, algunos que son, creo que preguntaban sobre si estaban localizados, y sí, hay estudios que dicen que están localizados cerca de las antenas, ¿no es cierto? Asimismo se pueden cumplir los límites que están establecidos, pero igual aumenta el número de víctimas de cáncer. Así que bueno, yo creo que quiero cerrar acá porque es una charla muy breve y dejarles ese pedido que bueno, que en el año 2020, creo que Rodolfo lo dijo en algún momento, la Organización Mundial de la Salud propone hacer una comisión multidisciplinaria, establecer un sistema de protección análogo al caso de las radiaciones nucleares, ¿no es cierto? O sea que ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, ya pasaron 3 años. Así que hasta la Organización Mundial de la Salud lo ha mencionado. Y bueno, el ICNIRP también ha sacado un comentario que dice que se crea el marco de la radioprotección en el año 2020 ya, porque empezaron a tener muchas denuncias, demandas y bueno, el ICNIRP tiene sus problemas, como ya comentaba Rodolfo, que se ha apartado de la línea principal de su trabajo, pero bueno. Así que acá la parte central sería una organización que trabaje, que vendría a ser análogo al ARN, ¿no es cierto?, a la Agencia de Regulación Nuclear, que tendría que ser Agencia de Regulación de Radiaciones. Puede ser que nuclea las dos, eso podría ser, como también es el concepto general, porque en realidad la frecuencia va desde 0 hasta... Gustavo, todavía quedamos varios que queremos decir, aunque sea algo. Está Daniel y no sé quién más. Perfecto. No está por hablar. Sí. Adelante. Se me escucha, hola. Sí, yo lo que quería decir, buen día a todos. Mi nombre es Mariana Lofeudo, soy abogada especialista en Derecho Ambiental y en Derecho de la Salud y la Discapacidad. Hice el control en APRA de las antenas de telefonía celular en una gestión de 2005 a 2010 y fui miembro como Rodolfo del CIPERNI anterior y del nombrado por la resolución 674. Lo que yo hoy me pregunto y me lleva un poquito a confusión es, en base a lo que fueron diciendo ustedes, es si ustedes consideran que el CIPERNI está activo o el CIPERNI no está activo. No, eso me generó confusión. Y como primera, o sea, ustedes hablan del CIPERNI como una cuestión que está activa. Quisiera saber
en qué circunstancias estaría activo. No sé si entiendo que vas con tu pregunta. Lo Sí. que la comisión, la CIPERNI, o sea, activa o no activa, es una comisión vigente en ese caso, no es cuestión de, digamos, dejaría de estar activa si hay una resolución que diga que no existe más, en todo caso, digamos, mientras tanto Claro, existe, no sé o sea, si yo activa o no iba activa. a eso porque, sé. o sea, yo lo que quería poner de manifiesto es que cuando se nombra y se convoca la CIPERNI en el año 2009, se trabajó durante varios años, acá está el doctor La Pasta como fiel representante del Ministerio de Salud, obviamente que Rodolfo, donde se elaboró un informe y todas estas recomendaciones que en mayor o menor medida estamos charlando ya están en ese informe. Obviamente que hace falta que se ayorne ese informe a lo que viene pasando con la tecnología 3G, 4G, 5G, pero el informe está listo, nunca se sacó a la luz, a pesar de las notas que hemos cursado, notas de intimación que se iniciaron por expediente y carta documento que se han enviado para que se convoque de nuevo a la CIPERNI y realmente se termine o se publique este informe, que era a lo que nos obligaba y que nos obliga de alguna manera, porque es un pendiente en la resolución, esto que deberíamos haber hecho. Eso como primera medida no quería dejarlo pasar. Y todas estas cuestiones que estamos, digamos, reclamando son cuestiones que están en la resolución. Todo esto de los efectos determinísticos, estocásticos que decías vos, Alejandro, este tema de las investigaciones in vivo e in vitro a la que nos obligaba ¿cómo se llama? La resolución de la CIPERNI, el tema de la información clara y detallada a la población, el tema este de tomar todas las medidas precautorias e incorporarlas a las políticas públicas, ya están en el informe y están como recomendaciones. El tema, y el más preocupante, es que en ese momento hablábamos del principio precautorio y no había como una certeza científica. Ese paso ya está superado. Hoy la evidencia científica nos coloca en otra posición y es imperativa la aplicación del principio precautorio, no solo en la legislación, sino en las medidas que se tomen y en las políticas públicas que se establezcan. Y a modo de resumen, porque quiero dejar a mis compañeros, quiero señalar que existen como grandes problemáticas a ver en esta cuestión la superposición de jurisdicciones que ya se habló, el tema de la evaluación ambiental estratégica, eso no se cumple, ni la evaluación ambiental ni la estratégica, ni se cumplió ni se cumple. La mayoría de las antenas son clandestinas, no podemos tener datos tampoco, ni cruzar información porque no se registran a nivel local y a nivel nacional es muy deficiente el informe que hay. Y por supuesto que actualizar la normativa de la 202 del 95, que ya lo dijimos, es una resolución que se quedó en el tiempo, pero a pesar de eso también tenemos a la 3690, que es la que invierte la carga de la prueba, y todo esto que estamos haciendo lo pone en cabeza de los licenciatarios, que son los que deben demostrar que las radiaciones generadas por las antenas no afectan a la población, y eso lo estamos desconociendo. O sea, tiene que haber una mesa de diálogo donde se sienten las licenciatarias y también asuman la responsabilidad que tienen que asumir y que cumplan la legislación que está más que clara. Y por supuesto, como una medida preventiva, no aprobar la instalación del 5G hasta no tener la información necesaria, menos sabiendo esto que nos informa el ingeniero La Pasta, que todavía la ENACOM no se expide acerca de la información que fue solicitada. Te agradezco, Mariana. Le doy un minuto la palabra a la doctora Chervín y cuando termine Mariela hago un breve comentario porque ya son las 11:53. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Con respecto a la consulta que se realizó recién por la doctora, aclarar, y la información se remitió oportunamente, que el 16 de junio hubo una segunda reunión de la CIPERNI, cuyo acta se mandó a todos los presentantes de notas que cursan ahora por expediente del Ministerio,
Sí. En ese marco se definió pedir la información que el doctor La Pasta comentó al ENACOM. En ese marco también se acordó un índice del informe que está en elaboración, y en ese marco se acordó también llamar a esta instancia de participación y aportes. Entonces, la pregunta de si la CIPERNI está activa es obvia, la información se las hemos remitido oportunamente y bueno, llama un poco la atención el enfoque de la pregunta, ¿no? Estamos trabajando, estamos haciendo las cosas que dicta la resolución y estamos recibiendo los aportes que todos ustedes tienen para efectuar. Gracias. Gracias, Mariela. Con respecto a Sastanlo, Hacer un el Franco aporte, Giglio puede dar... Un minuto, por favor, déjame, ya pasó la palabra. Gracias. Respecto a los... No, por favor. Respecto a cómo se circuló, se respondió por GDE, que es el sistema. Franco Giglio puede dar cuenta de eso porque lo recibió, lo mismo el doctor Tuset, que son los expedientes vigentes, que son los expedientes que nosotros tenemos bajo nuestro... en el sistema, ¿sí? Con el que se maneja la administración pública nacional. Forman parte varios organismos y esto no me parece que sea un dato menor, porque si bien nosotros como Ministerio de Salud somos un poco los que convidamos, ¿sí?, en este espacio. Entonces, mencionar esto, ¿sí? Forma parte el ENRE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la ENACOM, ¿sí? En esta reunión en la que menciona la doctora Chervín, estuvimos, los organismos, bueno, estaban convocados todos, por supuesto, los que estuvimos, firmamos y acordamos en ese espacio, ¿sí? Son 11:56. Recuerden que a las 12 se finaliza la reunión, digo, por lo que quieran aportar. Gracias. Sí, por favor, buen día. Yo soy Marcela Witt, soy bioquímica. Y bueno, lamentablemente tuve inconvenientes para poder ingresar. Lo que yo quería decir es que lamentablemente los estudios de impacto ambiental no se están haciendo y también que los médicos, el personal de salud, los médicos que atienden a las personas tampoco asocian que haya efectos adversos asociados a la radiación 5G y a todo el tema de la radiación ionizante, a la radiación no ionizante. Por ende, siempre va a haber un subregistro de efectos adversos, porque o no conocen el tema o no los vinculan, como por ejemplo los infartos masivos que están ocurriendo, que están descriptos y que los vemos también que ocurren en la calle, así como también el fenómeno de Rouleau, que es el apelotonamiento de los glóbulos rojos, y no solamente de glóbulos rojos, sino que se ven modificaciones en todo tipo de células por la interacción con las cargas eléctricas, porque como ustedes saben, nosotros estamos cargados eléctricamente y por ende también se producen modificaciones conformacionales en todas las proteínas. Ya sabemos que también las proteínas están cargadas eléctricamente. También hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo que ingresen sustancias que normalmente no deberían ocurrir, y por eso se están viendo todas las alteraciones a nivel cognitivo y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas a edades también cada vez más tempranas. Se están viendo trastornos del sueño. Marcela, sí. Disculpame la interrupción, pero es importante también que el doctor Orfila haga mención a esta cuestión, esta estadística sobre los neurinomas del acústico, ¿no? Si están de acuerdo. Por supuesto que sí, que a edades más tempranas cada vez se están viendo, como lo explicó el doctor Orfila, también, justamente los neurinomas del acústico. Se ven en personas menores de 50 años, y justamente lo que estábamos diciendo. Daniel, ¿vos estás ahí? Y estoy acá, estoy viendo, voy a pasar solamente 2 diapositivas. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Abajo de la pantalla tiene la opción de silenciar, detener el video y compartir.
En la de compartir, puede Compartir. Ahí Perdón, está. tengan en cuenta lo del horario, por favor, porque es la hora que tenemos asignada por el sistema, ¿sí? Así que para que, digo, nadie se quede como a medias, sino les pedimos por favor que hagan los aportes por correo electrónico atendiendo a que el espacio fue compartido. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, sí, se ve perfecto. Yo soy médico asistencial, matrícula 52481. Hace 40 años que me dedico a neurotología y con mi maestro Diamante a tumores del ángulo pontocerebeloso. Desde hace 20 años empecé a ver algo nuevo. Eso me llevó a empezar a evaluar, estudiar. Los tumores siempre existieron. Ahí se ve, nacen en el nervio vestibular, 1% en autopsias y crecen lentamente hacia la cisterna hasta tener un tamaño considerable como estos grandes tumores grado 4. Eso era la norma, pero para eso se necesitaba tiempo. Perdón, doctor, son las 12 del mediodía. Les pedimos especial cuidado con los tiempos, más que nada, para que pudieran comentar. Y lo que me había propuesto el doctor Giglio, el doctor Tuset, era justamente presentaciones que iban a durar 40 minutos, 50. Marina, Digo, porque tenemos que Marina. cerrarlo y no quisiera que quede, bueno. Marina, me parece que el doctor La Pasta ocupó el tiempo de los exponentes. Entonces, No, les discúlpeme, aviso, eran 40 minutos de exposiciones, por eso le digo, digamos, y las preguntas. Yo informo, porque quiero ser respetuosa nobleza con ustedes obliga. de la manera que yo lo soy. Marina, nobleza obliga. Como médico aviso, hay más tumores, mucho más grandes y en gente más joven. Y tengo las estadísticas de Fleni, donde hace y habla a título personal, donde se ve que el 55% de los tumores se ven en gente menor de 50 años. Y conseguí las estadísticas de un hospital público, el Hospital del Cruce, donde tienen un 100% de los neurinomas del acústico en menores de 50 años. Terminé. El que avisa no traiciona. La presentación mostraba bibliografía. Quédense con ese dato. Más tumores, más grandes y en gente más joven. Y yo voy a seguir ejerciendo, que es mi pasión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si quiere la presentación nos la puede acercar a la Ciperni por correo electrónico. La verdad es que la posibilidad de escuchar los planteos y las consultas fue abierto desde la Ciperni, digamos, los integrantes acordamos este espacio que por supuesto validaba los requerimientos y consultas y planteos. Sí les agradeceremos que lo que quieran compartirnos como información, como estudios y demás lo puedan hacer. Así que bueno, quedamos en contacto. Cuando tengamos la grabación, seguramente yo voy a comunicarme con el área técnica para que esté a disposición para todos y todas. Así que, pues eso, muchísimas gracias en nombre de los integrantes de la Ciperni aquí presentes. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario de 30 segundos? ¿Se permite? Dale. Por favor, para el ingeniero La Pasta, tener en cuenta que el tema de radiación afectando la salud no tiene solamente que ver con el efecto físico de una onda. Estamos hablando de que las transmisiones que están teniendo los sistemas PSK, bien, los sistemas de desfasaje de onda que producen múltiples nodos, es decir, que tenemos una portadora con muchas moduladoras y eso produce multiplicidad de efectos. Por favor, estudiar ese tema que es importantísimo. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Voy a tomar en cuenta Gracias. todo. Buen día, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor Orfila, Touset, Viviana, Franco. Excelente informe que muchos no sabemos.